Reciba todos nuestros estudios completamente gratis escribiéndonos a nuestro correo electrónico. Hola y bienvenido al Ministerio Fe y Gracia. Mi nombre es Raúl Jiménez y estamos aquí para presentarle cápsulas y estudios de la palabra de Dios todos los miércoles en YouTube, y le pido desde este momento que suscriba al canal, ponga su campanita de notificación para que cada vez que saquemos un estudio usted pueda ser notificado. Gracias por estar en nuestro canal y esperamos que se reúna con nosotros, que nos dé una oportunidad para nosotros poder exponer la palabra de acuerdo como dice Dios. Bienvenido y ahora nuestro estudio. Si te justificas por la ley y la cumples, un regalo merecido. Si te justificas por gracia, es don de Dios, un regalo inmerecido. Y aquí es donde podemos definir, separar la gracia con la ley. La ley, si la cumples, tú te lo mereces y por lo tanto la gloria es para ti. Si te justificas por gracia, es don de Dios y es un regalo inmerecido. Nosotros entendemos, y los que somos salvos, que nosotros somos salvos por la gracia de Dios, regalo inmerecido. Después de eso empezamos a vivir esa vida cristiana, esa vida confiado en lo que ya Dios hizo por nosotros, no lo que ahora tenemos que hacer para mantenernos dentro de esa salvación. Sí. En Efesios capítulo 2, comenzando desde el versículo 4, en este caso, dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto es no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y cuando nosotros escuchamos eso, el día que nosotros recibimos eso de parte de Dios, entendimos en ese momento, porque probablemente fue explicado, que por gracia sois salvos por medio de la fe. Hablaron que la salvación era gratis, que no había que pagar nada por la salvación. Y nosotros entonces empezamos ese caminar, esa vida con Cristo, y quisimos crecer en esa gracia de Dios. Y cuando nosotros vemos esto, entendemos entonces que lo que debemos de aprender de ese punto hacia el crecimiento es que la gracia es la que comenzó nuestra vida, y es la gracia la que tiene que permanecer mientras nosotros continuamos esta vida y nosotros empezamos a transformar nuestra mente para entender las cosas de Dios. Gálatas 5:4 ocurre algo. Los que habían recibido la salvación por gracia, entonces empiezan a tratar de justificarse por la ley. Mantienen los rudimentos, los ritos, las prácticas que realmente habían quedado atrás. Mire lo que dice Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. En el libro de Hechos, capítulo 13, versículos 38 y 39, dice: sabe pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados,
y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Y esto tan temprano como el libro de los Hechos, ¿no? Había una transición de lo que era la ley a la gracia. Y cuando digo transición, no era porque no había ocurrido, sino que la transición estaba en la mente y en los corazones de aquellos que habían recibido la salvación por gracia, pero aún querían o estaban, vamos a decirlo así, viviendo a través de la ley que ellos habían conocido. Entonces, aquí es donde se viene el choque, viene el problema, y aquí es donde nosotros tenemos que buscar esa madurez de entender que si somos salvos por gracia, tenemos que vivir por gracia, no vivir por ley. Por lo tanto, hay que quitar los rudimentos, las prácticas, aquellas cosas que un día hicimos o que un día se hizo bíblicamente hablando, y no aplicarla a la iglesia. Nosotros somos iglesia. Nosotros no somos pueblo hebreo ni judíos, somos iglesia. Por lo tanto, hay que eliminar lo primero para entonces establecer lo que ahora es. Fíjense, en Gálatas 1, del versículo 6 al 9, Pablo hablando otra vez, porque esto continuaba, dice: estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Estamos hablando que fueron salvos por la gracia de Cristo, o que fueron llamados por la gracia de Cristo. Ahora están regresando, o están volviendo, o se les está enseñando, o se les está exigiendo, o se les está manipulando para entonces poner y mezclar la ley y la gracia. Y esas dos cosas, hermanos, no pueden coexistir. O eres de gracia o eres de ley. No puedes coger cositas de la ley para aplicarlo a la gracia y decir que está correcto. Es muy importante esto. Fíjense, en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 8 al 10, dice: diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Mira lo que dice aquí la palabra: quita lo primero. ¿Qué fue lo primero? La ley. El velo se rasgó. Quiere decir que ahora la separación que había entre Dios y el hombre fue quitada por medio de Cristo, su muerte en la cruz del Calvario, su sangre derramada, su cuerpo partido, que entendemos que esa es nuestra salvación. Pero dice, mire, quítalo primero para establecer esto último. ¿Qué cosa es esto último? Bueno, la gracia de Dios, para poder poner en orden la gracia de Dios. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ¿no? Hecha una vez para siempre. Esto no es, la salvación no es una cosa continua que tenemos que estar en la salvación todos los días. Fue hecha una vez y para siempre. Ahora sí, por supuesto, hay que vivir esa salvación y cuidar vuestra salvación con temor y temblor. No, eso no es lo que dice la Biblia. Sí, ese es el problema. En ningún lugar en la Biblia dice cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Eso no es lo que dice la Biblia. Búsquelo usted.
yo no voy a buscarlo, búsquelo usted. Dice, ocupaos, es lo que dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Quiere decir que se ocupen en vivir esa gracia, agradecido, buscando estar fuera de la mala conducta, del pecado, porque esto se confunde y es triste, porque cuando uno habla de gracia, los religiosos empiezan a pensar que estamos hablando de una vida de libertinaje, de hacer y pecar todo lo que uno quiera, no importa, la gracia nos cubre. Hermano, qué cuidado hay que tener con esto. Por favor, no pongan eso como parte de su defensa para seguir en los rudimentos de los tiempos antiguos. No estamos hablando aquí de pecar y pecar y pecar y no importa, estamos en la gracia. Y obviamente yo entiendo que esto se ha enseñado por otros ministerios, no vamos a nombrar ninguno, que dan la mala impresión quizás o deliberadamente hablan de una vida completamente sin control, sin vivir la santidad, sin desarrollar nuestra mente o transformar nuestra mente para vivir una vida de acuerdo a lo que agrada a Dios. Yo entiendo eso ha pasado, pero entiendan que porque eso haya pasado no anula la verdad de la gracia. Sí, yo sé que duele cuando nosotros hemos visto la gracia y hemos visto este tipo de enseñanza abusada al otro extremo. Yo entiendo eso, yo he visto suficiente de eso para entender que eso pudiese pasar y las personas enseguidita se ponen en defensa cuando uno habla de gracia. No, mira, que esté claro, este ministerio exige, cree, y vámonos a decir exige, nosotros creemos en la madurez del cristiano y en vivir una vida conforme a el agrado de Dios, no agradar a Dios con nuestra conducta diariamente y crecer en la transformación de nuestra mente. Espero que esto aclare quizás algunas cositas. Ahora fíjense, si por gracia somos salvos por medio de la fe, Gálatas 3:6 dice, 3:6 en adelante, dice, así Abraham creyó a Dios y fue contado por justicia. Sabe por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Estamos en la fe de la promesa de Abraham, ¿no? Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Escuchen, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Qué significa esto? Bueno, si tú pones esta mezcla de gracia, bueno, me salvé por la gracia de Dios, pero ahora, y ese pero ahora es donde se comete el error y donde empezamos a tener la frustración y empezamos a escuchar la manipulación de cosas. Por ejemplo, el diezmo. El diezmo no es de la gracia, sin embargo se sigue pidiendo, se sigue diciéndole a las personas que están robándole a Dios, que son malditos, etcétera, etcétera. Hay que tener cuidado con eso, hermano, y yo les recomiendo el estudio que tengo en este canal sobre el diezmo, sobre la división de la palabra de Dios en cuanto a las dispensaciones. Se lo recomiendo, ¿no? Y créeme, yo se lo puedo hasta enviar completamente gratis, ya que yo no hago esto por dinero, ni dependo de esto, de estos estudios para vivir. Yo le doy esto porque por gracia recibí y por gracia lo estoy dando, ¿no? Pues escrito está, dice, maldito todo aquel que no permaneciere. Estoy leyendo el versículo 10, la continuación del mismo. Escritas en el libro de la ley para hacerla, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe,
sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá vivirá por ellas. Igual que le dice: si haces esto, vas a recibir esto. Si diezmas, vas a tener prosperidad. Si das $1,000, te lo va a multiplicar Dios por tanto. Y eso lo hablamos. No, esto no es un intercambio con Dios. Si ayuno, entonces Dios me va a bendecir. Y ahí hay otras cosas que también podemos hablar más adelante. Y vamos a hablar: si me unges con aceite, tengo la unción de Dios. Bueno, todas esas cosas vamos a hablar, porque acuérdese, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. No. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, dice el versículo 13, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermano, la palabra fusión es una mezcla. Cuando mezcla dos o tres cosas, en el diccionario habla de elementos, se mezclan, hacen una fusión y se crea otro tipo de metal. Dice aquí en Gálatas 5, del 1 al 9, que tenemos que estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿No? Aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Hay mucha gente que hablan de que aquí está hablando de la ley moral. Bueno, esto no es una ley moral, esto es una ley de rito, una ley de una ceremonia de la circuncisión. Y Pablo hace un recuerdo de esto, o le dice: mire, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Si usan una de las leyes que están puestas en el antiguo pacto, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Eso, si te circuncida, tienes que entonces también hacer todas las otras cosas que la ley exige. Dice: de Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corráis bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Y después hace un relato de la levadura. Dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Acuérdense que en la ley mandaron a comer el pan sin levadura, y era tipo de poner algo que no pertenece a un mandato, o añadirle algo a un pan, en este caso, que Dios estaba diciendo que no le pusieran levadura. Y Pablo hace una comparación aquí, ¿no? No le pongan levadura a la gracia, no le añadan algo a la gracia, porque la va a echar a perder o no va a estar dentro del agrado de Dios. Igual que en Éxodo 12:15, Dios le exige: 7 días comeréis panes sin levadura. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Es decir, yo le he dicho que lo hagan sin levadura. Si le pones levadura, entonces estás violando, estás haciendo algo en desobediencia. Igualmente en la gracia, si tú le añades la levadura de la ley, o le añades algo a la gracia que no corresponde a la dispensación, esa tipifica la levadura que Dios no quería que se le pusiera al pan en ese entonces. Fusión quiere decir mezcla, unión de dos cosas o dos o más cosas para crear algo nuevo. Cuando tú mezclas y haces una fusión de algo, le robas la identidad a lo original. Le robas algo a lo original, y en algunos casos debilitas lo original. Al menos la cambias, ya no es lo mismo que antes, ¿no? Crea algo nuevo.
la fusión, la mezcla. Cuando usted mezcla dos tipos de música para hacer algún tipo de canción, puede ser que quede bonita y puede ser que suene lindísima, pero esa fusión de dos ritmos ya le quita la identidad a un ritmo, le quita la identidad al otro ritmo para crear el nuevo ritmo. Nosotros no queremos estar en un nuevo ritmo, hermano. Queremos estar en la gracia de Dios desde nuestra salvación hasta el día que nosotros nos vayamos con Él. Rudimentos de hombres. Varios puntos. Todo lo que la religión hace, agrega, dice, demanda sin respaldo de la Biblia en la dispensación de la gracia, lleva a las personas que aman a Dios a la manipulación o a ser manipulados, a depender del ministro, del pastor, del cura, del hermano, de lo que sea, ¿no? Dependen de ellos, porque ahora en vez de Dios estar proveyendo todas las cosas que necesitamos, ya es un hombre que está siendo o tomando lugar de Dios en nuestras vidas, y eso lo podemos ver. La dependencia de oración, que me impongan manos, que me unten aceite, voy a ayunar para que Dios haga esto o lo otro, voy a dar una ofrenda para que Dios me prospere. Ya entonces hay una dependencia, ya hay contacto con el hombre y no contacto con la gracia de Dios. Crea confusión, frustración, desunión, crea discordia. Y toda la Biblia dice, y yo lo entiendo, hermano, por favor, toda la Biblia es útil para nosotros. Nosotros creemos en toda la Biblia. Nosotros ponemos la Biblia número 1 desde Génesis hasta Apocalipsis, y hacemos enseñanzas de todo eso, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero es importante que la Biblia es útil para nosotros en su contexto y en la dispensación aplicada. Hoy estamos en la gracia. Lo que se agrega a la palabra de gracia, sea inventado o fuera de la dispensación, eso adultera, la cambia. Empieza entonces la doctrina de hombre, ideas. Bueno, yo creo que si hacemos esto parece bastante bien, esto no hace daño. No, la distorsiona, crea confusión, deja de ser lo que era en su origen la gracia de Dios. Y el ejemplo, como le expliqué antes, es el diezmo, que hay un estudio ya de eso. Pero los próximos estudios, ¿cuáles son los rudimentos, ritos, sacramentos, leyes, doctrinas, prácticas que no son de la dispensación de la gracia? Bueno, esto continuará. Espero que se una con nosotros. Los declaro en bendición. Llegamos hasta la próxima. Espero que se suscriba y reciba notificación para nuestro próximo video. Le garantizo que le va a gustar y va a ser edificado. Deje sus comentarios. Espero que ha sido de su agrado y los declaro en bendición. Hasta luego.